dame 5 moléculas bien importantes y complejas del universo. ¿Qué me dirías? Posiblemente me digas la molécula de ADN o la de insulina o tal vez la de la penicilina o si fuera una molécula inorgánica, el ácido sulfúrico, el dióxido de carbono, el amoníaco. Bueno, ya te digo, la molécula más enigmática, más compleja desde mi punto de vista y más rara en cuanto a sus características es el agua. El agua no es ordinaria, es la sustancia más extraña del universo. Y si algunas propiedades que tiene el agua fueran diferentes, no habría vida, ¿no? Número uno, el hielo flota, ¿no? Toda sustancia cuando se solidifica se hace más densa y se hunde en el líquido de su propia sustancia. Pero en cambio el hielo flota. ¿Cómo puede ser que flote? El hierro, el cobre, el oro, el nitrógeno, el metano, etcétera. Todos se van para abajo si se solidifican. El hielo aumenta su volumen, aumenta alrededor de un 9% el volumen. Por eso flota, por eso los cubitos flotan en el vaso de agua, ¿no? Y fíjate vos, si no fuera así, si el hielo se fuera para el fondo, todo se congelaría desde abajo hacia arriba, sería imposible de derretir en el verano y al fin todo estaría congelado. Al flotar aísla todo el agua que está debajo, ¿no? Esto es vital para la vida en los océanos. Número 2, el agua es líquida. Debería ser un gas, porque sus parientes químicos, ¿viste? Los de la tabla periódica, cercanos, que están ordenados por las propiedades químicas, son gases. A temperatura ambiente son gases. El sulfuro de hidrógeno, que es el mismo tipo de molécula. Un átomo de sulfuro, 2 átomos de hidrógeno. Es como el agua, un átomo de oxígeno, 2 átomos de hidrógeno. Pero el sulfuro de hidrógeno se evapora a los menos 60 grados. A los 60 grados bajo cero, o sea, es un gas. El seleniuro de hidrógeno lo mismo, a 41 grados bajo cero. El agua tendría que hervir a los menos 70 grados, sí, seguiría el mismo patrón de la tabla periódica. Pero si fuera así, obviamente no habría ríos, mares, océanos, lluvia. La Tierra estaría totalmente seca. Nosotros, que estamos formados por 60% de agua, seríamos algo totalmente seco sin vida. 3, tiene una gran capacidad calorífica. Absorbe energía sin aumentar la temperatura. Por eso los océanos son reguladores de temperatura del planeta, ¿no? Las regiones costeras tienen menos saltos de temperatura que las regiones que están alejadas del mar. Número 4, la tensión superficial, muy alta. Es una de las más elevadas de todos los líquidos. Eso hace que la superficie del agua sea una especie de membrana. Por eso, alguna vez vas a ver que los insectos pueden caminar sobre el agua, o sea, sobre la superficie. Es como una piel invisible, ¿sí? Y esas moléculas se atraen formando como una gran red. Si a esa propiedad le sumamos la capilaridad, eso explica por qué el agua sube venciendo la gravedad, sobre todo en los árboles. Esos árboles de 30 metros, 40 metros, 50, 60 metros, el agua sube desde las raíces, sube en 60 metros a través de unos canales muy pequeños, sube por la capilaridad y la tensión superficial. Número 5, es un solvente tremendo. Por eso se le llama, los químicos le llamamos el solvente universal. Disuelve la mayoría de las sustancias. ¿Y por qué es posible? Porque habrás estudiado en la escuela secundaria que el agua es una molécula polar. O sea que en su estructura, en su geometría, una parte se hace un poquitito negativa, en otra parte un poquito positiva, y eso permite disolver una gran cantidad de materiales. Y esto es fundamental para la bioquímica de la célula, de los seres vivos y del ser humano, ¿no? Miles de reacciones ocurren en la célula en medio acuoso, o sea, es el medio para que ocurran las reacciones. Al disolverse, las
moléculas, otras moléculas, se encuentran, si no sería imposible que se encuentren. Ahora, ¿cómo se explican todas estas anomalías? Gracias a una cosa es increíble, una propiedad que tienen que se llama enlace de puente de hidrógeno, que lo habrás escuchado, lo habrás estudiado en la escuela secundaria. Ahora yo no quiero ser muy técnico y no te quiero, digamos, cansar, pero esta propiedad de los puentes de hidrógeno hace que cada átomo de hidrógeno de una molécula se medio conecte con otro átomo de oxígeno de otra molécula. Y eso hace como una unión. No es una unión muy fuerte, pero hace que sea como una red. Es increíble. Millones de moléculas cercanas entre sí se atraen mucho más y eso hace que se crea como una red tridimensional. Si los enlaces fueran más débiles, se rompería fácil y el agua herviría fácilmente. Si fueran más fuertes, todo estaría congelado y no hay vida. Increíble. Una séptima propiedad, y la última y terminamos. El agua es transparente a la luz visible, es uno de los líquidos más transparentes que hay. ¿Y esto en qué beneficia? Que hay fotosíntesis en el océano. Si la luz pudiera atravesar algunos centímetros nomás el océano, el agua de mar, bueno, no habría posibilidad de fotosíntesis, pero como el agua es transparente, puede atravesar mucho más y producir la fotosíntesis y generar la vida de unas especies que se llaman, que lo habrás visto también, los fitoplancton. Todo eso que es tremendo, tremendo para la alimentación de seres vivos. Bueno, ¿cómo pudo ser esto? El fitoplancton, vital para la vida. Entonces, yo puedo asegurarte que el agua no es compatible con la vida, o no es solo compatible con la vida, fue creada para la vida. Dice Romanos 1:20 que las cosas invisibles de Dios se hacen claramente visibles a través de las cosas visibles, de lo que se ve, ¿no? ¿Pueden combinarse al azar las leyes del universo para generar una molécula tan calificada para la vida como sostienen los ateos, los agnósticos, los materialistas, los relativistas? No, es mucho más racional darle crédito al autor de la vida, que creó una molécula química enigmática, extraña, simple, pero fundamental para la vida. Los ateos creen ingenuamente que la complejidad puede emerger espontáneamente y al azar de la simplicidad. No, es mucho más racional un diseño divino. Por eso cuando el Creador finalizó su creación dijo, esto que hice es bueno en gran manera. Así que la próxima vez que te tomes un vaso de agua o vayas a refrescarte en la ducha o nades en el mar, pensá en ese líquido que fue creado para que estés vivo.